Ya estamos a las 7:39 en comunicación con Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, y decía que son mejores noticias porque estamos en plena campaña Menos Plástico, Más Vida. Ministra, muy buenos días, bienvenida a Nacional. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Ministra, esto es una campaña que es muy importante, se está reforzando esta campaña a través de redes sociales, pero lo que se pretende también es cambiar los hábitos, ¿no es cierto?, de los consumidores peruanos. Sí, en líneas generales, lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio de cultura sobre el tipo de consumo que tenemos. El problema principal es que generamos demasiados residuos. Plástico es una parte de esos residuos, pero en líneas generales nosotros como consumidores generamos demasiados residuos y la primera prioridad es que podamos reducir la cantidad de residuos que generamos. Después de eso, poder reciclar, reutilizar aquello que podemos reutilizar y finalmente hacer una disposición adecuada de los residuos. Pero el tema más importante es el cambio de conducta que tenemos que tener para tratar de reducir la generación de residuos, que muchas veces son cosas que no necesitamos y con pequeños cambios en nuestros hábitos podemos conseguirlo. Ahora, ministra, es importante también precisar que esto no busca prohibir el consumo de plástico, sino reducirlo al un uso razonable, es decir, que no se esté utilizando de manera innecesaria el plástico. Exactamente. Algunos sectores han entendido mal esta propuesta. Sí, a ver, lo que nosotros creemos, primero que el plástico es un gran invento, o sea, es súper importante, nos ha ayudado muchísimo, pero como todo, puede ser bien o mal utilizado. Claro. Y uno de los principales problemas que tenemos es que es tan barato y es tan fácil de obtener en diferentes lugares, está a disposición de todos, que lo utilizamos sin considerar las consecuencias. Entonces, por ejemplo, ¿no?, uno va a comprar a una farmacia y para un blister de 4 pastillas así es, te dan una bolsita pequeña de plástico. Así es. El consumidor tendría perfectamente la posibilidad de decir no, y la farmacia tendría que tener el criterio para no dártelo, ¿no? Así es. Tenemos bolsillos. No, exacto. Y es suficiente con la caja o el blister, ¿no? Exactamente, pero no lo hacemos. Entonces, ese es el tipo de conductas que nosotros queremos desincentivar y regular adecuadamente. Entonces nosotros lo que decimos es, miren, la mayoría de bolsas de plástico que tienen menos de 30 centímetros son bolsas que no vamos a utilizar, son las llamadas bolsas de un solo uso, porque el plástico es muy delgadito, porque en realidad el volumen, o sea, el tamaño es pequeño, no te sirve para otras cosas. Ahora, ministra, la buena noticia es que a esta campaña se han sumado muchos supermercados y también incluso estas grandes, en fin, las tiendas por departamentos, ¿no es cierto?, que han elegido, pues, por ejemplo, la tela, o han ido vendiendo bolsas reutilizables, las viejas bolsas de toda la vida, o incluso canastas, ¿no es cierto?, a un muy módico precio y que además se puede utilizar durante muchísimo tiempo. Sí, la verdad es que nosotros estamos sumamente agradecidos, estamos realmente contentos y creemos que esa es efectivamente la forma en la que todos y todas podemos contribuir, porque no solamente las tiendas de supermercados o las tiendas por departamento, se han sumado ciudadanos, claro, pequeños negocios, artistas, todo el mundo está movilizándose y eso es parte de lo que justamente queremos despertar en la ciudadanía, esa conciencia ambiental y ese sentido de ser parte del cambio. Hemos estado coordinando y ha sido una iniciativa genial la que se llama el Plástico Challenge, que es el reto del plástico. A mí me lo mandó Pancho Cavero, yo se lo mandé a Gastón Acurio se lo ha mandado a Micha y así, y cada uno está asumiendo un compromiso vinculado al tema ambiental. Muchos artistas se están sumando, hay casos en los cuales realmente a mí me emociona, me sorprende, porque, por ejemplo, de Madre de Dios nos mandan una fotografía de una panadería, ¿no? Si traes tu bolsa de tela, te regalamos un pan. Hay restaurantes que te ponen el aviso en la entrada, ¿no? Sin sorbete, por favor. Claro. Y así poco a poco. Ahora, también es cierto que en algunos sitios la gente nos dice, oye, pero los clientes todavía no entienden el valor. Y eso es parte justamente de una campaña de educación ambiental. Yo estuve hace un par de días, clientes todavía no entienden el valor
Y eso es parte justamente de una campaña de educación ambiental. Uh-huh. Yo estuve hace un par de días otra vez visitando algunos supermercados, ¿no?, que se han sumado, que están haciendo campañas. Pero Marta con una campaña linda sobre el tema, por ejemplo, de no ensuciar el río, ¿no? El río te hablaba, te decía, sí, sí. ¿por qué me ensucias? ¿Por qué me botas? ¿No? ¿Por qué me tiras la basura? La gente de Sodimac que está dando clases sobre cómo reciclar. WOM, Metro, Plaza Vea, Vivanda, están cambiando de Tecnopor uh-huh. hacia plásticos reciclables, y todas son iniciativas voluntarias en este momento. Uh-huh. He estado hace poco en París, en las tiendas París, la primera tienda por departamento que está impulsando el tema de las bolsas de tela. En restaurantes, por ejemplo, la cadena Starbucks ha dicho, vamos a cambiar todo nuestro diseño. O sea, y no solamente a nivel Perú, es a nivel global. Eso es muy importante, sí. El problema no es solamente un problema en el Perú. Claro que no. El problema es un problema global. Así es. Y es un problema muy serio. Recordemos que estas islas de plástico, de basura, que tienen el tamaño de países, ¿no? Que es un asunto totalmente espeluznante. Sí, y es parte justamente de lo que nosotros queremos que la ciudadanía entienda, ¿no? No es que estemos en contra del plástico, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de la gente, y eso se convierte en un tema también de salud pública. Si uno mira, por ejemplo, ¿no? A mí me llega el recibo, algunos recibos me llegan por internet, pero otros recibos todavía, por ejemplo, ¿no? A mí me llega el recibo, algunos recibos me llegan por internet, pero otros recibos todavía llegan en físico. Claro. Y algunos de ellos llegan con un empaque de plástico, cierto. Que uno además tiene que romper para poder sacarlo. Uh-huh. ¿En qué le añade valor ese empaque? Pues nada. Y además no lo puedo reutilizar. Y ese tipo de plástico no tiene, digamos, un mercado grande en el sistema. Uh-huh. Entonces no hay forma de que la gente tenga incentivo en este momento. Y por eso también estamos trabajando en generar mecanismos, incentivos para el reciclaje, la reutilización de los residuos. Así es. Son las 7:46 de la mañana y estamos en diálogo con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ministra, justamente hablando sobre la capacidad de reciclaje que debemos tener, ¿qué proyecciones tenemos en cuanto a este asunto? Porque, a ver, según las cifras que manejamos, tenemos un 0.3% de reciclaje de un total de 708.000 toneladas de residuos plásticos. O sea, prácticamente es muy poco lo que se recicla. Sí, efectivamente. Digamos que cada persona produce al día 1 kilo de basura, ¿ya?, o de residuos. De esos residuos, el 10% es plástico. Y de ese 10%, el 0.3% es lo que se llega a reciclar. La mayoría de residuos que nosotros generamos son residuos orgánicos y no les estamos dando valor, ¿no? Yo viajo mucho por el país. La vez pasada estaba en una región como Cayali y la gente me decía, ministra, ayúdenos a que nos manden guano de islas como fertilizante. Uh-huh. Y yo le decía, pero ¿ustedes entienden lo que significa transportar guano con el flete y todo lo demás como fertilizante hasta acá, cuando ustedes tienen el fertilizante más rico que podrían preparar? Porque la mayoría de residuos en Ucayali, en Pucallpa, son residuos orgánicos. Esos residuos mezclados, por ejemplo, con el acerrín de los residuos forestales, de la industria forestal, sería una extraordinaria combinación que permitiría tener un compost, un abono orgánico buenísimo. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo para mejorar los cultivos agrícolas forestales en la ciudad o en la región de Pucallpa, en la región de Cayali. Uh-huh. Pero no le damos valor. Y entonces parte de la campaña que estamos haciendo también es que las personas entiendan que podemos darle nueva vida a los residuos, podemos darles valor. En otros países que tienen mucho más claro este concepto de economía circular, cada industria, cada negocio, cada empresa, lo que está buscando es no generar nada que no se pueda reutilizar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, ya en la actividad minera, hay empresas que reutilizan el agua. Uh-huh. Hay otras empresas que lo que antes eran desechos, les han dado algún tipo de valor
y hoy día los están reutilizando. Ujú. En países mucho más avanzados, como Noruega, por ejemplo, en los mismos edificios tienen los ductos para separar los residuos. Seguro, claro. Y con los residuos generan la calefacción del edificio. Ujú. Bueno, sí, ministra, quería comentarle efectivamente ahí, digamos, procesos que se pueden ir adquiriendo aquí en nuestro país. Ahora, hay otros asuntos que claro, que lo tenemos día a día, el plástico es fundamental y lo hemos hablado de esa manera, pero hay otro asunto que sí también preocupa, ¿no es cierto? Y es la contaminación, y no solamente la contaminación por humos, que es la contaminación más común o es de la que se habla más, pero hay otro tipo de contaminaciones que también afectan al ciudadano en el día a día, como por ejemplo la contaminación acústica. El ministerio también se ocupa de ese tipo de cosas, me refiero porque también hay algunos distritos que ponen pues carteles en contra del claxon, por ejemplo, pero que pocas veces parece efectivo, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la contaminación por ruido, la contaminación acústica es uno de los principales factores que, sobre todo en las áreas urbanas, perturba a las personas. Así es. Una de las iniciativas que estamos trabajando ahí de la mano con el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Energía y Minas, es el cambio, por ejemplo, hacia motores eléctricos, ¿no? O la promoción del uso de la bicicleta. Yo acabo de estar en Moyobamba, en el segundo foro peruano de la bicicleta, y hemos estado en la Expo Amazónica con el ministro Raúl Pérez Reyes, haciendo promoción del motor eléctrico para mototaxis y para que cualquiera que tenga estos pequeños como busitos para trasladar paquetes, carga, pueda hacerlo. La verdad es que es una excelente opción, no genera gases, y eso es una cosa importantísima porque no utiliza combustible fósil. Así es, ministra, y encima acabamos de descubrir una mina de litio, que es uno de los elementos, por ejemplo, para las baterías en los motores eléctricos, ¿no? Exactamente. Entonces, parte del cambio que tenemos que tener también es un tema cultural. Fíjense, cuando estábamos promoviendo este mototaxi en Cayali, en la Expo Amazónica, yo me senté y le digo, bueno, vamos a prenderlo. Y había gente al costado, ¿no? Lo prendimos. Y la gente me decía, ya, ministra, pero préndalo, pues. Y le digo, ya está prendido. No, me dice, si no ha sonado nada. Y le digo, claro, porque esto no genera ruido. Y no me creían que realmente estaba prendido. Recién se dieron cuenta que estaba prendido cuando vieron el foco delantero que tenía luz. Yo le digo, ya ven, todo el mundo asombradísimo, porque ni siquiera el arranque había hecho el más mínimo ruido. Y si uno compara los costos, si uno compara el costo de lo que significan las bujías, el cambio de aceite, el combustible, el mantenimiento periódico, es de verdad que es muchísimo más barato el eléctrico. Claro. Ministra, antes que nos gane el tiempo, quería preguntarle por el premio ambiental Antonio Brac, que el Ministerio del Ambiente está invitando justamente a que se postule, tanto para las personas naturales como para empresas. ¿Cuáles van a ser los criterios fundamentales de este premio? Sí, efectivamente nosotros tenemos 3 categorías. Para empresas, ¿cuáles van a ser los criterios fundamentales de este premio? Sí, efectivamente nosotros tenemos 3 categorías y 12 menciones. Están todas las iniciativas que van en la línea de Perú Limpio, que son justamente la ecoeficiencia, mejorar la calidad de la gestión ambiental en residuos, la innovación para la gestión de residuos, del agua, de temas de aire. Está todo lo que es Perú Natural, y ahí, por ejemplo, también una de las cosas que buscamos es cómo de los residuos orgánicos, de la cascarilla de arroz, de la cáscara de café, se pueden generar valor, los bionegocios, la biodiversidad, toda esa parte es Perú Natural. Y tenemos el otro componente que es todo el tema de Perú Inclusivo, es cómo podemos articular sinergias, organizaciones para estos cambios justamente culturales que queremos, cómo podemos promover realmente la cooperación y la articulación entre los actores vinculados a los temas ambientales. Se puede postular hasta el 31 de octubre y la idea es que tengamos justamente toda esta información, y básicamente lo que se va a calificar es el tema de innovación,
el tema de la reutilización de los residuos, por ejemplo, en la parte de Perú Limpio, toda la capacidad que se tenga para hacer propuestas que puedan ser escaladas también, ¿no? Porque la idea es que puedan existir pilotos, pero que podamos escalar esto. La información, ¿no? La información siempre es muy importante porque nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, creemos que este año tenemos una extraordinaria posibilidad de colectar iniciativas que muchas veces no conocemos, pero que ya peruanos y peruanas con gran espíritu emprendedor han ido desarrollando. Claro. Y eso es lo que queremos premiar. Queremos premiar el talento peruano porque necesitamos que la gente sea parte del gran cambio que estamos proponiendo. Bien, ministra, eso es fundamental, que se empiece a construir una cultura, ¿no?, de cuidado del medio ambiente en nuestro país. Le agradecemos mucho su participación esta mañana acá en el Informativo Nacional. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y la esperamos pronto. Sí. Yo soy una convencida de que la aceptación que tienen ustedes a través de la radio y la red que se tiene es realmente muy, muy importante. Y nosotros ahora que necesitamos más que nunca tener estos espacios para poder comunicar, Así es. no podemos desaprovecharlos. Les agradezco infinitamente. Pues para eso estamos, ministra. Muchísimas gracias por su atención.